Supone, muy bien, más o menos, claro. Entonces, es importante aquí abrirse esta posibilidad de seguirnos capacitando, ¿no? El miedo, la inseguridad y el estrés del que hablábamos no se va a quitar con una sola paciente que veas. Es, es cada vez que ves una paciente así, te estresas, pero es importante seguirnos capacitando y para eso estamos aquí y para eso agradezco profundamente la invitación. Entonces, veamos que todos sentimos un poco lo mismo. ¿Consideras que preeclampsia, síndrome de HELP y eclampsia son entidades distintas? Sí, muy bien. Lo bueno de esta actividad es que nadie sabe quién contestó. No, no tengo idea, la verdad. Sí, sí, claro. Son primas, eso. Ajá. Sí, claro, muy bien. Entonces, esto lo vamos a ver a lo largo del tema. Si son entidades distintas o son entidades similares o comparten alguna situación similar, ¿no? Entonces, casi todos consideran que es distinta. Entonces, ya lo vamos a ver. ¿Sabes qué es la probabilidad preprueba o han escuchado lo que es la probabilidad pretest? Muy bien. Gracias por la sinceridad. Ni idea de eso. Predicción, no recuerdo. No. Ajá. No. Muy bien. Predicción por ahí. Ajá. No, muy bien. Ok, no es para nada una clase de investigación de este tipo, pero sí vamos a tocar un poquito este tema porque es muy interesante en este tema. Entonces es bueno saber que vamos a aprender un poquito de probabilidad preprueba. ¿Cuál de los pilares de tratamiento consideras que tiene más impacto en la sobrevida del binomio? De los pilares que ustedes recuerden o que ustedes sepan, ¿cuáles consideran que tiene más impacto en la sobrevida del binomio? No sé, puede ser tratamiento antihipertensivo, resolución del embarazo, prevención, ajá, desembarazo, ajá, prevención, todos coinciden que prevención, ¿verdad? Resolución, control prenatal, uy, fase, claro, fase. Muy bien. Casi todos coincidimos que prevención y por ahí veo resolución, ¿verdad? Tratamiento antihipertensivo, claro. Sí, por ahí te muestra como en grande lo que creemos que tiene más impacto. Muy bien. Todos tienen un impacto en la sobrevida, eso es cierto, pero exacto. Y me parece que esta es la última. ¿Qué estrategia consideras que podría impactar positivamente en el diagnóstico temprano de la preeclampsia? ¿Qué estrategia? La que ustedes crean, la que ustedes consideren. Control. Educación, muy bien. Cuidado del embarazo, cuidado adecuado. Ajá. Consulta, muy bien. Sí, en grande, ¿no? El control prenatal, eso es básico, claro. Coincido con ustedes. Me parece que es la última. Muchas gracias a todos por contestar y vamos a empezar entonces. Le voy dando, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, entonces pues vamos a empezar a hablar un poquito de estas emergencias hipertensivas. La que sigue, por favor. ¿Dónde vamos a ver, dónde podemos buscar esta información? Que es lo que siempre necesitamos, ¿no? Tener como esta base. La verdad es que hay muchas asociaciones. Ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud tiene un capítulo de salud materna, un capítulo, o sea, es toda una investigación hecha exclusivamente para la salud materna y no nada más para
emergencias hipertensivas, sino para sepsis materna y hemorragia obstétrica, por ejemplo, que son como las 3 patologías que necesitamos conocer y saber de estas pacientes. Hay también la Sociedad Americana de los Obstetras, está la australiana. Los australianos han hecho cosas bien interesantes en sepsis y en preeclampsia. Muchos de lo que les voy a presentar aquí es de los australianos y neozelandeses, y pues la europea. Entonces es un poco donde vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias. Ya no vio. Entonces, ¿dónde radica su importancia? Bueno, está un poco de más decirlo, primero porque estamos con un binomio, pero fíjense, es una de las principales causas de muerte materna y perinatal. Desde 1987 ha incrementado su incidencia hasta en un 25%, complica hasta el 8% de los embarazos a nivel mundial. Es muy diferente cómo se vive los estados hipertensivos en los países de primer mundo a cómo lo vivimos nosotros. En América Latina es responsable del 26% de las muertes. Puede presentarse en mujeres previamente sanas, eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque cuando llegan ahí es como, pero ¿por qué me pasó esto si yo no había tenido nada? Bueno, es totalmente, puede pasar, vaya. Y el gasto económico radica en todo, ¿no? Es la resolución del embarazo pronto implica un producto pretérmino, es una USIN, es una UCIA, día estancia UCIA, día estancia USIN, son bebitos que no duran un día, duran meses. Entonces, digamos que lo que se gasta en la atención de estas pacientes es importante y eso al final tiene un impacto a nivel país, ¿no? ¿Qué factores incrementan la mortalidad? Y aquí se abre todo un espectro. Aquí les puse algunos, ¿no? Como lluvia de ideas. El diagnóstico en rojo, o sea, si yo diagnostico temprano, yo doy tratamiento más temprano, tengo tengo forma más efectiva de hacer una intervención y entonces eso disminuye mucho las complicaciones. Hipertensión gestacional se los pongo así como en signos de interrogación, porque nos pasa mucho cuando trabajamos con ginecólogos y como un equipo multidisciplinario, y lo hacemos también nosotros, diagnosticamos hipertensión gestacional y pareciera que cuando diagnosticamos hipertensión gestacional hasta ahí nos quedamos, ¿no? Es como, bueno, pues no tiene proteinuria, ya no hay a veces mucho ese seguimiento. Entonces aquí los invito mucho a esto. Yo creo que los ginecólogos son los que más empapados están de esto. Ellos saben, este es uno de sus temas, creo que de expertise, porque son de sus temas graves, pero los invito a esto, o sea, no dejemos, pareciera que a veces decimos, es hipertensión gestacional, no hay ningún problema, me doy la media vuelta, y esa hipertensión gestacional se va a convertir en una preeclampsia, o hay un porcentaje importante que se va a convertir en una preeclampsia. Aparición de proteinuria, siempre estar al pendiente, ¿no? Diagnóstico, el tiempo en el que lo diagnostico y el retraso en el tratamiento. ¿La que sigue? Fíjense bien, este es un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Perinato. Mis maestros trabajamos un poco en eso. ¿Qué factores contribuyen a las muertes maternas asociadas a hipertensión? Fíjense bien cuál es el que tiene más impacto. Error de diagnóstico en la clasificación. O sea, ni siquiera tiene que ver con actitud negativa de la mujer, que sí tiene un 23%, y eso es algo que nosotros no podemos cambiar, nosotros que estamos en segundo nivel. Eso le toca a primer nivel, ¿no? Es como el control prenatal, el detectarlas a tiempo, el invitarlas a que se atiendan. Pero tampoco es eso. En realidad lo que tiene más impacto es que yo diagnostique erróneamente un estado hipertensivo. Y como segundo, el retraso en la sospecha. O sea, ni siquiera estamos sospechando, al menos en este estudio. Y eso es lo que tenemos que cambiar, para eso estamos aquí, ¿no? La que sigue. ¿Y qué factores contribuyeron al fracaso del tratamiento? Fíjense, no administración de agentes hipertensivos de emergencia. Quiero creer que aquí vemos más urgenciólogos, ¿verdad? Entonces, los urgenciólogos somos como que estamos siempre en todos lados. Siempre encontramos un urgenciólogo en todos lados y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque los urgenciólogos tenemos una visión distinta precisamente de una urgencia. Entonces, hay que recordar que le podemos llamar preeclampsia, le podemos llamar eclampsia, le podemos llamar estados hipertensivos, pero esto no es otra cosa que una crisis hipertensiva. Y si en algo creo que somos expertos los urgenciólogos, son en crisis hipertensivas. Entonces, hay que empezar
a tratar esto como tal, ¿no? La fisiopatología, ya lo vamos a ver, es una cosa bien específica, pero al final el tratamiento es o es una urgencia o es una emergencia. Entonces, necesitamos empezar a cambiar esto. No es posible que nos fracasen porque ni siquiera damos un antihipertensivo. Y la segunda causa es no damos el antihipertensivo adecuado. La verdad es que en el país no tenemos mucho arsenal, o dependiendo de la unidad en la que ustedes se encuentren, no tenemos tampoco gran arsenal de antihipertensivos, pero los que tenemos, les juro que eso es lo que hay que usar. No es nada sorprendente. Y podemos decir la betalol, lo que quieran. No lo tenemos, la mayoría no lo tenemos. Pero entonces hay que empezar a cambiar esto. Hay que empezar a utilizar el antihipertensivo. No profilaxis con sulfato de magnesio para prevenir eclampsia, es la tercera causa. Y después, ni siquiera les administramos en eclampsia. Entonces, pues ahí sí creo que es una completa omisión de nuestra parte, ¿no? Y creo que esto es lo que hay que cambiar, porque sí. Esta es la clasificación de los estados hipertensivos, lo han escuchado creo que muchísimas veces. Preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica, que puede dividirse en esencial, en secundaria o white coat o bata blanca, y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Creo que donde tenemos que hacer más trabajo es en estas dos. O sea, cómo detectar que esta hipertensión gestacional, sin que yo me dé cuenta, se convierta a preeclampsia, o esta hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada la subestimemos un poco porque la paciente ya es hipertensa crónica. O sea, aquí es donde tenemos que hacer. Esto lo hemos visto millones de veces, pero tenemos un gran trabajo por hacer en esta parte. La hipertensión gestacional es entonces la nueva aparición de hipertensión después de la semana 20. La diferencia es que no tiene características ni maternas ni fetales de preeclampsia, es decir, no hay proteinuria o no encuentran algunos cambios fetales que podemos o que pueden hacer los gines o los maternos. Retorno a la presión arterial normal dentro de los 3 meses postparto. Pero fíjense en este dato. Cuanto más temprana y más severa la hipertensión, mayor posibilidad de que progrese a preeclampsia, hasta un 60%. Entonces, aunque si bien es cierto, detectamos una cifra tensional aislada, elevada en la semana 20, si esa presión estuvo alta o estuvo más resistente, esa paciente tiene 6 veces más de posibilidad de convertirse a preeclampsia. ¿Sí me explico? Eso es lo que necesitamos no perder de vista. La que sigue. La hipertensión crónica es entonces una TA más de 140/90 antes del embarazo o antes de la semana 20, es decir, esa paciente ya era hipertensa crónica, está con tratamiento antihipertensivo, hipertensión esencial versus secundaria, y aquí es donde entra la hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca es esta típica paciente que está en su casa, tenía un baumanómetro, ahora ya casi todas tienen la posibilidad de comprarse alguna pulsera, un bauma, se la toman y está perfectamente bien. Llegan al consultorio del ginecólogo o llegan a urgencias por algún otro motivo y se dispara, ¿no? Entonces, muy probablemente estemos ante una hipertensión de bata blanca. Sin embargo, cobra mucho más importancia el hecho que nosotros le enseñemos a la paciente a monitorizársela en su casa. Porque en su casa, a pesar de que está fuera de un ambiente hospitalario, puede tener un pico hipertensivo. Y eso es muy peligroso. Entonces, aquí lo que tenemos que enseñarles es a seguir monitorizándose su presión en casa, ¿no? La que sigue. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, bueno, es la hipertensión crónica con una o más afecciones sistémicas propias de la preeclampsia, es decir, después de la semana 20. Proteinuria preexistente. Acuérdense que los hipertensos crónicos van a tener cierto grado de proteinuria. Entonces aquí se puede dificultar más el diagnóstico. ¿Qué es lo importante? Es vigilar estrechamente estos casos. Para nosotros en terapia intensiva, decía uno de mis maestros, que todos estamos en una terapia intensiva de bajos recursos. No tenemos a lo mejor el gran monitoreo estadounidense, ni yo que tuve la oportunidad de hacerlo en un privado, pues no, jamás voy a tener lo que tenía allá. Pero tenemos estos pequeños cambios. Entonces, ¿qué se vuelve muy importante que hagamos es, si esta paciente en la consulta previa llegó con tal cantidad de proteínas, pero 2 semanas después cambió la cantidad de proteínas que trae, algo está pasando.
y tenemos que empezar a alertarnos. Eso es a lo que vamos. O sea, no le vamos a poder quitar la proteinuria que ya tiene, pero puede cambiar en un momento y ahí es cuando se agrava, ¿no? La que sigue. Y bueno, finalmente preeclampsia. Es un trastorno multisistémico. Esa es la parte, como la palabra más importante. Multisistémico asociado a hipertensión y compromiso de uno o varios órganos y afección fetal, por supuesto. Se da después de la semana 20, gestación, con una TA más de 140-90, con 2 mediciones tomadas con diferencia de 4 horas o más. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves de la preeclampsia? Multisistémico, afección fetal, hipertensión. ¿Sí? ¿La que sí? Y entonces tenemos involucros, ¿quieres dar? Del estado neurológico, eclampsia, PRES, un EBC, isquémico, hemorrágico, porque vuelvo a repetir, esto no es otra cosa más que una emergencia hipertensiva. Hepático, tenemos elevación de transaminasas, dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho. En el tema hematológico tenemos trombocitopenia, hemólisis, coagulación intravascular diseminada. En lo renal tenemos la bendita proteinuria, lesión renal aguda y oliguria. Y en lo fetal, por decir una cosa, que hay muchas otras cosas, es restricción del crecimiento, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito de fisiopatología. No quiero centrarme mucho aquí porque sí es algo bastante largo, pero es muy interesante. Fíjense bien, aquí en este diagrama ustedes van a ver la parte materna y la parte fetal. Acuérdense que aquí no estamos tratando una sola persona, estamos tratando dos, ¿no? Un binomio. Y entonces empezamos a ver cómo, de acuerdo a los trimestres y a las semanas, vamos viendo cómo se va implantando, ¿no? Acuérdense que se tiene que dar todo el tema placentario, que es quien va a nutrir finalmente al feto. Y entonces empezamos a tener el primer problema y lo empezamos a tener en el primer trimestre, es decir, antes de la semana 12. Si se gatilla una placenta que va a ser preeclámptica, empieza algo que se llama invasión trofoblástica defectuosa. Y entonces, esta invasión trofoblástica defectuosa va a tener un flujo reducido uteroplacentario. ¿Se acuerdan lo que pasa en la hipertensión, en los pacientes que son hipertensos, en los pacientes que son cardiópatas, que les va a dar un infarto, que tienen esta famosa placa de grasa con toda esa agregación? Lo mismo sucede aquí. Es decir, entre más reducido yo tengo un vaso, más resistencia va a causar pasar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa en la placenta que se gatilla como preeclámptica. Hay una invasión trofoblástica defectuosa, reduce entonces el flujo sanguíneo, se vuelve una placenta estresada. Nos suena un poco, ¿no? Estrés oxidativo, lesión endotelial, suena como bien similar a lo que ya conocemos. Entonces se hace una placenta estresada, se disregula el bendito endotelio, ¿no? Hay problemas en el sincitio trofoblasto y se dispara entonces la preeclampsia. Pero fíjense hasta cuándo yo estoy ya viendo la preeclampsia, o sea, tercer trimestre. La mayoría de las preeclampsias que nos llegan, no me dejarán mentir, son en tercer trimestre. O sea, 36, 37, 38 semanas. Diría mi maestro, ahí ya para qué, ¿no? O sea, aquí ya todo lo que pasó ya está bien instalado. Lo que quiero que vean es desde cuándo empezamos a tener los problemas, desde antes de la semana 12. Entonces, ¿la que sigue? Aquí empezamos a ver alteraciones moleculares y fíjense qué es lo primero que nos dice el cuadro. Son pacientes que ya tienen algo. Es decir, son pacientes, si ya son diabéticas, si ya son hipertensas, si son renales, si tienen alguna enfermedad autoinmune, obesas, edad más de 40, nulíparas o muchos embarazos, o sea, no tienes como para dónde hacerte, empieza algo que se llama aterosis. Y entonces la aterosis va a dar lugar a dos cosas, a una placentación pobre o a un remodelado anormal, que ahorita lo vamos a ver, y a una hipoxia sincitio trofoblástica. Y eso es muy similar a lo que sucede en los pacientes hipertensos y cardiópatas, ¿no? Y entonces reduce la perfusión uteroplacentaria. Entonces, si a mí no me llega sangre, a mi madre y a mi feto, entonces ahora sabemos por qué a mi madre me empieza a dar problemas en el hígado, en el cerebro, en el riñón, a nivel sanguíneo, y a mi feto
empieza a darme restricción del crecimiento, parto pretérmino, ¿no? Hay una gran relación ahí con el sangrado, con desprendimiento prematuro. ¿Me explico? Porque viene desde aquí, desde que no tengo una perfusión uteroplacentaria adecuada. Y finalmente va a dar lugar a la bendita inflamación sistémica y a las manifestaciones clínicas. ¿Sí? Y esto es un poco lo que sucede si nos vamos al endotelio. Este es, digamos, un endotelio normal y este es un endotelio con una disfunción. Debe haber factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Entonces, todo debería estar en perfecto equilibrio. ¿Quiénes son los malos de la película aquí? Seguramente lo han escuchado. Endoglina, SFLT1 y pi, que no está por aquí. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que esto que debería estar en completo equilibrio, fíjense lo que pasa con la endoglina. La endoglina es un factor vasoconstrictor. Entonces, agarra este factor, ya no deja que se una, perdón, y entonces la endoglina está diseñada para hacer una vasoconstricción constante. Y el SFLT1 lo que hace es no permitir que se junte el BEG, y el SFLT1 está diseñado para no permitir que se exprese óxido nítrico o factores relajantes. Y entonces, ¿qué se vuelve? Básicamente, todo el tiempo una vasoconstricción continua. ¿Sí? Es un aumento de las resistencias todo el tiempo, pero va desde la molécula, ¿sí? Desde el SFLT1 y el PIC. Y entonces, este es la angiogénesis y el angioremodelado. Esto es lo que debería de ser una placenta normal, hablando específicamente de los vasos o de las arterias espirales cuando se implanta. Así es como debería verse. Básicamente, debería de tener, como vemos aquí, un diámetro adecuado que permita un flujo de 25 a 30 segundos, menos de 10 centímetros, y entonces que todo el flujo que viene de esta arteria espiral pueda pasar sin ningún inconveniente y empezar a dar la cantidad de oxígeno necesario, ¿no? Que no esté estresado. Si se fijan cómo se ve, 2 a 3 centímetros, o sea, que permita esta implantación adecuada y que la cantidad de flujo que pase por aquí sea adecuado. Pero ¿qué nos topamos? Que no está así. Tenemos un vaso muchísimo más delgado, no está esta angiogénesis y este angioremodelado. Deberían perderse ahí ciertos vasos, ahorita. Y entonces el flujo que pasa por aquí es evidente que va a ser distinto al que pasa por acá, ¿cierto? Y entonces aquí hay una resistencia de por sí al flujo. ¿La que sigue? Y esto es lo que debería pasar normalmente. ¿La que sigue? Si quieres, vele dando. La implantación normal se caracteriza por una remodelación extensa de las arteriolas espirales dentro de la decidua. El trofoblasto debería reemplazar los revestimientos endoteliales y musculares para entonces agrandar el diámetro del vaso, y las venas son invadidas solo superficialmente. Pero ¿qué pasa cuando se gatilla preeclampsia? Empieza a haber una invasión. ¿Sí se fijan que no es la misma cantidad que acá? Hay una invasión incompleta, se le llama trofoblástica incompleta. Los vasos deciduales se alinean con el trofoblasto, pero no así los miometrales, la que sí. Y entonces las arterias más profundas no pierden el revestimiento que deberían de perder, se vuelven más rígidos y su diámetro disminuye. Pero estamos hablando esto desde antes de la semana 12. O sea, aquí ya hay un problemón porque no pasa la sangre como debería de pasar y está continuamente hipóxica. Y esto, no me dejarán mentir los urgenciólogos, se parece mucho a otras cosas que hemos visto, ¿no? A la bendita placa de ateroma. No es eso, no es otra cosa más que eso. O sea, un vaso que debería haberse, digamos, remodelado y haberse preparado de esta forma, con un diámetro adecuado, haber perdido las células, el endotelio, haberse formado adecuadamente, esto es en la parte materna, esto es en la parte placentaria, pasa esto. Entonces tenemos factores proinflamatorios, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, disminuyen los antiinflamatorios, que es la 10, se da un estrés oxidativo, disminuyen los antioxidantes, ¿no? Disminuyen los proangiogénicos, que es el BEG y el óxido nítrico, que no dejaba ahí el SFLT1 que se pegara, y aumentan estos dos malos que se llama
SFLT1 y endoglina. Y entonces se forma la agregación plaquetaria, ¿no? Están ahí todas las plaquetas formando toda esta parte, toda esta placa lipídica, por acá hay necrosis. Y entonces imagínense que por aquí pase flujo sanguíneo, nunca va a estar dando ahí esa falla, ¿sí? Y entonces, cambiando ya, digamos que hasta ahí acabamos fisiopatología, lo que quiero decirles con esto es, entonces ya hubo cambios que yo no voy a poder echar a andar atrás, o sea, la placenta como se haya formado y se haya invadido el trofoblasto, eso ya está hecho. ¿Qué me toca ahora a mí para detectar temprano o para cambiar el curso de lo que la paciente ya tiene? ¿Cómo puedo empezar a sospechar de la patología antes de tener una cifra tensional elevada? ¿Estamos de acuerdo que ya lo que pasó, pasó? Me va a llegar la paciente hipertensa, pero yo necesito empezar a hacer algo antes de que eso suceda. ¿Sí? Y aquí es donde les hablo de algo que se llama probabilidad pretest. Lo que nos dice la evidencia científica es que nada se presenta aleatoriamente. Siempre hay un motivo por ahí por el que se presenta. Y este concepto de asociación entre un evento y la vulnerabilidad que yo tengo, lo medimos con algo que se llama riesgo relativo y odds ratio, que seguramente hemos escuchado muchas veces en los artículos que leemos. Y es esto, ¿no? Yo tengo toda una línea de probabilidad de enfermedad. Yo al estar parada aquí hablando con ustedes, tengo una probabilidad de ser diabética, ¿no? Nada más por ser mexicana, mujer, latina, lo que ustedes quieran. Entonces yo tengo una probabilidad de tener una enfermedad y divido el umbral diagnóstico o el umbral terapéutico. Es decir, tengo una posibilidad de diagnóstico, requiero pruebas diagnósticas y entonces empiezo un tratamiento. Pero aquí hay una parte donde le conocemos diagnóstico probable y a eso le llamamos probabilidad pretesta. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿quiénes de mis pacientes tienen una probabilidad pretesta elevada? ¿Quiénes de mis mujeres embarazadas tienen una probabilidad de desarrollar esa enfermedad? Fíjense todas. ¿Les suenan familiares? Todas. Sí, o sea, la conclusión es, toda mujer ahorita que se embarace mexicana, yo creo que tiene una probabilidad elevada, solo por ser, si quieren, latina, ¿no? Entonces, obviamente, conforme yo tenga una enfermedad previa, háblese enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, triglicéridos más de 150, hipercolesterolemia, obesidad, lupus, obviamente aquí sí ya nos metemos en enfermedades que de por sí le van a dar más problema, pero vean el odds ratio, todos tenemos una posibilidad de 1 de padecer una enfermedad. Yo, por el solo hecho de estar viva, tengo 1 de posibilidad de hacer cualquier enfermedad. Ellas tienen entonces 9.3 más veces más posibilidad de presentar la enfermedad. Y ninguno, si se fijan, es bajito. O sea, el principal factor de riesgo para hacer preeclampsia es haber tenido preeclampsia previamente, 8.4. Una enfermedad renal crónica, 10.3, hipertensión 5.1, múltiples gestas 2.9, un índice de masa corporal de más de 30. ¿Cuántos pacientes tenemos con más de 30? ¿No? Todas. El síndrome antifosfolípidos, en fin. Entonces, conclusión, ¿quiénes tienen más probabilidad de desarrollar preeclampsia? La gran mayoría. Y además, tenemos factores genéticos con los cuales tampoco podemos competir. Y esta es una foto de cómo la preeclampsia comparte factores genéticos con todas las enfermedades principales que tenemos. Diabetes, hipertensión, obesidad y diabetes gestacional. Comparte cuestiones moleculares similares. Y no en poca cosa, o sea, está metidísimo ahí. Y eso yo no lo voy a cambiar. Entonces, ya también voy teniendo en mi cabeza que esa paciente seguramente me va a desarrollar. ¿Verdad que sí? Y entonces actualmente el diagnóstico de la enfermedad tiene las siguientes características y tenemos en ese sentido 4 escalones, es decir, le llamaríamos nosotros cuatro posibilidades de diagnosticarla.
Se detectan factores de riesgo prenatales y es posible modificarlos y reducir la presentación y la gravedad. Entonces ahí, por ejemplo, los ginecólogos se vuelven ahí como Sherlock, ¿no? Están todo el tiempo pensando quiénes de esas pacientes van a desarrollar esta enfermedad. Si es omitido este paso, es decir, no hubo posibilidad, porque también no vamos a mentir, ¿a qué edad gestacional llegan nuestras pacientes al primer control prenatal? Muchas llegan así, yo no sabía que estaba embarazada, ¿no? Entonces, ese paso seguramente lo vamos a tener que obviar porque no nos ayudan, o sea, ahí sí ya nos limitaron en el primer paso. Pero si es omitido este paso, se tiene la oportunidad de identificar preeclampsia temprana en el tamizaje de primer trimestre. Los ginecólogos y los maternosfetales con los que yo tuve oportunidad de trabajar hacían muchísimo, creo que se hace muchísimo hincapié en el tamizaje del primer trimestre, porque es donde más puedes ahí intervenir. Si no se pudo hacer este tamizaje, entonces hacemos un diagnóstico temprano para evitar malos resultados. Y ahí es donde nosotros sí nos metemos. Urgenciólogos, intensivistas, internistas, porque les toca un montón a los internistas. En mi hospital donde está ginecólogo, yo no tengo, ginecología no está en el mismo hospital que yo, donde yo estoy en la terapia. Entonces, allá donde están los ginecólogos, están los internistas. Entonces, a los internistas les toca ver toda esta parte. Entonces, hacer un diagnóstico temprano sería el siguiente escalón. Y finalmente, si no pudimos hacer nada de estas tres cosas, no nos queda otra más que mejorar el pronóstico fetal y materno. Y entonces este es un poco, a grosso modo, del tamizaje de preeclampsia del primer trimestre. Son los perfiles de Bachat. No sé si alguien los había escuchado, pero la idea es que en estas semanas y que tú detectes que tenga un riesgo elevado de preeclampsia, determines qué perfil puede ser mi paciente. Es decir, tiene un perfil personal, un perfil placentario, un perfil cardiovascular, un metabólico, un protrombótico. Ahorita les doy algunos ejemplos. Y empezar antes de la de semana 16, lo que ha sido el boom y seguirá siendo, creo que el boom en la prevención de preeclampsia es la aspirina. Igual que en un paciente cardiópata, ¿no? Igual que en un paciente hipertenso. ¿La que sí? Y estos son los factores, estos son los perfiles, esto es el peso que se le da al desarrollo de preeclampsia y esta es la intervención y el efecto de cada intervención. Entonces, fíjense bien, el perfil personal habla de lo que la paciente ya trae, eso no se lo voy a quitar. El antecedente personal de preeclampsia, los antecedentes familiares de preeclampsia, porque el primero es que yo haya sido preeclámptica, pero que mi mamá haya sido preeclámptica, eso es también un factor importante. O que la mamá de mi esposo haya sido preeclámptica, porque hay hombres productores de preeclampsia, edad de 40 años, raza hispana, nuliparidad, embarazo gemelar. Entonces, este es el perfil personal y esta es la posibilidad que tiene esa paciente de desarrollar preeclampsia. El metabólico, todas nuestras pacientes. Índice de masa, hipertrigliceridemia y aquellas que desarrollan diabetes gestacional. El cardiovascular, pues es como tal las que son hipertensas crónicas. El placentario, ahí sí tiene mucha más intervención el médico materno-fetal, porque ahí él puede hacer mediciones de la arteria uterina, en fin. Y el protrombótico, es decir, todas aquellas pacientes que tengan enfermedades autoinmunes o hematológicas. Y aquí está lo que podemos hacer. Aspirina, heparinas de bajo peso molecular, metformina, que también está en un punto importante, en fin. Pero desde esas semanas, eso es lo que quiero que vean, podemos hacer un tamizaje desde antes de la semana 16. Si la paciente nos da oportunidad de llegar en ese trimestre, podemos buscar en qué perfil está y si esa paciente nos va a desarrollar preeclampsia. Y entonces, regresando a lo que nos concierne, pues el diagnóstico, ya lo saben, 20 semanas, más hipertensión, más de 140/90, más proteinuria. 300 miligramos en 24 horas, no quiero que perdamos el tiempo juntándole la orina de 24 horas. Tenemos dos formas más rápidas, o hacemos una tira reactiva y nos da 2 cruces de proteínas, o hacemos una relación proteína-creatinina en una muestra de orina cualquiera. Yo le tomo ahorita a la señora una muestra de orina, hago una relación de proteínas creatininas y si es mayor de 0.3, créanme que claro que con la hipertensión, ¿verdad? Que es lo primero. ¿Y cuáles son las otras
Los otros puntos, la trombocitopenia, por supuesto, la lesión renal aguda o el doble de la basal. Fíjense bien, acuérdense que en los cambios que hace el organismo materno para adecuarse a un embarazo, en el tercer trimestre la creatinina se puede ver diluida, es decir, la creatinina puede estar perfectamente normal y la paciente tiene preeclampsia. Entonces tampoco quiero que esperemos a ver el 3 de creatinina o el 2 de creatinina. No. Insisto, en terapia intensiva, como creo que también en urgencias, son muy importantes los deltas, las diferencias. Porque esta paciente que ingresé ayer porque le dolía el estómago tenía 0.9 de creatinina y hoy tiene 1.1. Está perfectamente normal, no me dejarán mentir. Pero ¿por qué ayer tenía 0.9, hoy tiene 1.1, anoche orinó 1200 y ahorita lleva 200? ¿Me explico? Esas son las pequeñas cosas que nosotros tenemos que decir. Algo aquí se está gatillando y no está bien. Ni esperemos ver la creatinina de más de 3, a veces ni siquiera el doble de creatinina. La paciente te puede hacer eclampsia y jamás te elevó la creatinina, me explico. Entonces, eso es lo que tenemos que ser muchísimo más juiciosos. Pacientes no te hacen siempre trombocitopenias de 70, de 20, de 50. Te hacen una trombocitopenia que antes de que el gine la metiera a toco tenía 180,000 plaquetas y ahorita tiene 120,000. Yo puedo decir 120,000 por muchas causas, pero ya pasó algo, ¿me explico? Algo no está bien, aunque el nivel esté bastante aceptable. Alteración en funcionamiento hepático, nos lo dicen más de 2 veces, las transaminasas, el dolor en hipocondrio derecho, en epigastrio, el edema pulmonar, la cefalea, las alteraciones y lo que no queremos ver nunca porque nos asusta mucho, las crisis convulsivas, ¿no? Esto hay que solicitarlo en cada visita prenatal de las pacientes que tengan hipertensión gestacional, que catalogamos nosotros como hipertensión gestacional o hipertensas crónicas. Necesitamos estar viendo la diferencia que hacen, ¿sí? Pero bueno, básicamente así diagnosticamos preeclampsia. ¿Sí? Y entonces empezamos a tener alteraciones en cada uno de los órganos. ¿Recuerdan que dijimos que era multisistémico? Entonces empezamos a ver estas alteraciones. Antes que se me cae. Está, gracias. Y esto es lo que sucede en el riñón, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Aumento de la resistencia arteriolar aferente, que puede elevarse hasta 5 veces, es decir, la cantidad de sangre no pasa como debería, hay resistencia, y entonces empezamos a ver ciertos cambios morfológicos caracterizados por esta, que es la palabra clave, que es endoteliosis glomerular. Si yo le tomara una biopsia renal a las pacientes preeclámpticas, que en el instituto sí lo hacíamos, siempre tiene que salir endoteliosis, ¿sí? ¿Qué hace la endoteliosis? O sea, va cambiando la morfología y lo que hace es disminuir la barrera de filtración. Hay una vasoconstricción constante, aumento de la endoglina y entonces ya no se filtra igual, ya no orina igual la paciente y vemos lo de la lesión renal, ¿sí? La que sí. En el caso del hígado sucede lo mismo. Empieza a fibrosarse al estar en un continuo estado de hipoxia, empieza a fibrosarse, se empieza a hacer necrosis entonces, empieza a distenderse la cápsula de Gleason, que es lo que a mi paciente le da la epigastralgia, empieza a elevar las transaminasas y evidentemente eso es igual a una falla hepática y el hígado se va a romper. Y eso es lo que jamás queremos ver tampoco. ¿La que sí? ¿Qué pasa con las alteraciones hematológicas? Lo mismo, hay una alteración en la relación tromboxano-prostaciclina que debería ser 1:1, pero en la preeclampsia se hace 8:1 y entonces tenemos menos flujo sanguíneo uteroplacentario, más actividad uterina, más agregación plaquetaria, más vasoconstricción. Y entonces empieza a haber hiperagregabilidad plaquetaria y cuando estos hematíes se rompen porque están estancados, es lo que entonces yo veo como una hemólisis. Es por eso, porque está el flujo tan inadecuado que se empiezan a romper, ¿sí? Y finalmente, no menos importante, las alteraciones neurológicas. ¿Qué sucede en esta parte? Pues entonces empezamos a tener una encefalopatía hipertensiva como cualquier otro paciente, le empieza a doler la cabeza, cuando empieza a haber alteraciones en las retinianas, empiezan con los fosfenos, cuando son las vestibulares, empiezan con los acúfenos,
y entonces al final concluye en eclampsia. ¿Qué es lo que sucede? Esta curva nos habla del flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral, o la forma en la que nosotros podemos medirla, la presión arterial media. Entonces, conforme empieza a incrementar la presión arterial media, los cambios que empieza a hacer, la respuesta vascular que se empieza a hacer, está diseñada, como pueden ver, para preservar el flujo sanguíneo cerebral. El organismo es bien sabio, él dice, algo está pasando aquí, se está vasoconstriñendo, me está subiendo la presión, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para mantener un flujo sanguíneo cerebral. Y entonces empieza a ver esta hipoxia persistente, empieza a hacerse un edema vasogénico, empieza a hincharse todas las células ahí, en una intención de lo más loable para mantener el flujo sanguíneo cerebral. Pero cuando ya no es posible, porque la presión arterial media, la señora ya nos hizo favor de llegar a 180, 120, ya no se pudo mantener esta regulación, se pierde esta autorregulación y nuestra paciente convulsiona. Entonces estamos bien acostumbrados a decir que, ¿cómo decimos? Datos de vasoespasmo. No es vasoespasmo, si lo piensas, es vasodilatación. Es decir, ya no hubo forma, ya se perdió todo mecanismo de autorregulación y entonces este vasoespasmo sostenido que sí tuvo se volvió en una vasodilatación. Y entonces la paciente se suelta a convulsionar. Quiero que vean que la génesis de las convulsiones es por un flujo sanguíneo cerebral inadecuado, más bien una pérdida de la autorregulación, que es ahí donde entra el sulfato de magnesio como estabilizador de la membrana. Les pregunto, los dejo a ustedes de tarea, ¿tiene entonces cabida algún otro anticomicial aquí? No, claro, porque la génesis de la eclampsia es, pues no es sencilla, pero es muchísimo más sencilla que cualquier otra cosa. O sea, no tengo un tumor, no tengo un EBC, sí le puede dar un EBC a la paciente, por supuesto, pero vaya, en este momento no tengo un EBC, no tengo una hemorragia, no tengo algo ocupativo, no tengo un proceso infeccioso, igual lo puede tener, pero me explico. Lo único es, lo que pasó es que se perdió la autorregulación, ya no se pudo mantener esos cambios, se hizo este edema y la paciente convulsionó. Y lo van a ver, alguien, no sé si alguien aquí ha visto una eclámptica, pero se convulsiona así, se recupera, te habla como si nada y a los 2 minutos te convulsiona sin ningún tipo de déficit. Aquella paciente que después de que convulsione te deje un déficit neurológico, no es eclampsia, es otra cosa. Una eclántica va a recuperarse al íntegro. En el momento en el que a ustedes no se les recupere neurológicamente, quede con una afasia, quede con lo que ustedes quieran, ahí es nuestro trabajo sospechar. Ahora sí, en esta mente de urgenciólogo, algo pasó. Evento vascular cerebral, evento vascular hemorrágico, lo que ustedes quieran. Porque a lo mejor esa pobre señora tenía un aneurisma, yo qué sé. ¿Me explico? Entonces aquí es donde entra el tratamiento. La que sigue. Y entonces, ¿cuáles son los pilares de lo que hablamos un poco en la lluvia de ideas? Pues claro, uno importantísimo es la resolución del embarazo, los antihipertensivos, la profilaxis anticonvulsiva y el manejo de las complicaciones. Esto es un poco, no es materia de esta clase, pero esto es un poco de lo que se ha hecho acerca de la resolución del embarazo. Desde el 2013 se han hecho grandes estudios randomizados, en fin, acerca de cuándo es el mejor momento, le doy tiempo, no le doy tiempo, me la llevo directo a toco, le hago la cesárea. Se han repetido algunos, Hippita, Digitat, Owens, Hippita 2, la que sigue. A lo largo de los años, la idea, ahora por el tema fetal, siempre es tratar de darle un poquito más de tiempo al bebé, está restringido, no está restringido, va a ser un prematuro extremo, no sé. Entonces, la idea de todos estos estudios ha sido como, me espero, la resuelvo, la que sigue. Y en forma muy global es un poco lo que recomiendan las guías. La preeclampsia sin criterios de severidad o la preeclampsia severa. En la preeclampsia sin criterios de severidad, pues sí te dice si tiene más de 37 semanas o 34 semanas, si tiene algún tipo de estas alteraciones, es decir, ruptura de membranas, datos ultrasonográficos de sufrimiento fetal, una placenta previa, pues evidentemente no te vas a esperar y la llevas a la resolución.
Pero si no tiene alguna de esas situaciones, tiene menos de 37 semanas, tienes un centro neonatológico adecuado, es decir, dependerá mucho de la edad fetal en la que tu centro pueda recibir un paciente prematuro. Si no tiene criterios de severidad, entonces pudieras a lo mejor manejo expectante, pero en el momento en el que empeore, tendrás que decidir la resolución del embarazo. ¿La que sí? No, pero ¿te puedes regresar uno? ¿Uno antes? Ahí. En el caso de la preeclampsia severa, metemos una paciente que en el consultorio le detectamos 140-90, lo que ya sabemos. Empiezas con manejo antihipertensivo inicial, empiezas el sulfato de magnesio, le haces un ultrasonido y fíjense bien, contraindicaciones para continuar manejo expectante. Todas las manifestaciones que ya sabemos. Eclampsia, edema pulmonar, coagulación, hipertensión que no puedas controlar, que el feto no esté viable, por supuesto, alteraciones fetales que encuentren los ginecológicos. En fin, ¿cuál es el único motivo muy seguramente en el que tú puedes mantenerte en un manejo expectante? Es que logres controlar la presión y la paciente no tenga ningún otro dato multisistémico. Es el único. Si tiene la creatinina, la oliguria siquiera, la epigastralgia, cualquier otro dato, no te esperas y desafortunadamente para el feto, vaya, tendrás que resolver el embarazo. La realidad es que la tendencia y por cómo nos llegan a las pacientes, difícilmente te dan oportunidad de mantenerte en un manejo expectante. ¿Hay alguna otra complicación? El HELP, que ya lo abordamos un poco atrás. La restricción fetal, el oligohidramnios, o sea, todo lo que el feto por sí ya traiga, no te va a permitir y vas a tener que resolver. Tampoco quisiera decir que a todas las resuelvas inmediatamente, porque tratas un poco ahí de conciliar, pero lo que sí es, tú empiezas a tratar la presión, la paciente no mejora, no tienes por qué tardarte en resolver el embarazo. ¿Sí? ¿La que sí? ¿La que sí? Y entonces empieza la profilaxis anticonvulsiva, quedando claro que la preeclampsia es una urgencia hipertensiva más hacia emergencia hipertensiva, empiezas el tratamiento antihipertensivo inmediatamente y la profilaxis anticonvulsiva. Tú no vas a esperar a que se pierda esta autorregulación para empezar a pensar en ponerle sulfato de magnesio, algo que me parece que está un poquito más al alcance de nuestras manos. Entonces, indicado si hay signos de preeclampsia severa, el sulfato de magnesio debe administrarse durante al menos 24 horas desde que tú la diagnosticaste. Para las mujeres con eclampsia, el sulfato debe continuarse 24 horas después de la última convulsión. El magnesio disminuye la tasa de eclampsia en un 50%. Es decir, es una moneda al aire. Pero yo creo que si esa moneda al aire te da la oportunidad de reducirle a una mujer que convulsione, se lo pones. Ni siquiera lo piensas. Los regímenes de sulfato que se han utilizado, SUSPAN, ustedes saben, 4 a 6 gramos seguido de una dosis de 1 a 2 gramos por hora durante al menos 24 horas. En este sentido, podríamos hablar muchas formas de diluir el sulfato de magnesio, que es algo que siempre nos preguntan, como si le pongo 10 gramos en 1000, si le pongo, ¿no?, 4 gramos en 500. La realidad es que hay que recordar, por lo que ya vimos, que nuestra paciente tiene una crisis hipertensiva y el riesgo que nos puede hacer edema agudo de pulmón es alto. Hay que tener mucho cuidado con los líquidos, pero fíjense, o sea, necesito tener cuidado con los líquidos porque me hace un edema agudo, pero también tengo una lesión renal, prerrenal, que además las preeclámpticas suelen sangrarte mucho. Entonces ahora tienes una preeclampsia con choque hipovolémico todo el tiempo. Entonces ahí tienes como que estar viendo de, le quito, le pongo, le hago, no me está orinando, le quito el sulfato. Por eso es una paciente tan dinámica. ¿La que sigue? Y entonces estos son estudios que se hicieron del magnesio. Y este estudio salió en la Organización Mundial de la Salud y me dio mucha cosa cuando lo leí. El sulfato de magnesio no es usado para preeclampsia y eclampsia en México y en Tailandia como deberíamos. O sea, como diciéndonos, vatos, es lo único que tienes, utilízalo, ¿no? Eso es cierto, no se usa como debiera. No sé por qué no lo empezamos a hacer como de rutina, casi creo. Sí creo que todo medicamento tienes que pensar en qué momento ponerlo, pero el sulfato de magnesio es algo que tienes que pensar ponerlo desde que te llega. Se han hecho grandes estudios de colaboración de Cochrane
Y el estudio de McPhee, que es uno de los estudios más grandes, no hubo diferencias en la mortalidad, ni materna ni perinatal. Pero recuerden, a mí cuando yo evalúo un estudio, no nada más me importa que mis pacientes no se mueran, por supuesto que no quiero que se mueran, pero también me importa que no queden discapacitados, que no se vayan a una UCI, que no duren 50 días en la UCI. ¿Sí me explico? O sea, mis resultados también tienen que ser otros, además, evidentemente, de la mortalidad, la que sigue. Entonces, no encontró diferencias en la mortalidad, pero sí demostró que las pacientes convulsionan menos. Porque volvemos a lo mismo. El verdadero tratamiento de la eclampsia no es el sulfato de magnesio, es el control hipertensivo. No importa que yo le zumba 4 gramos y 4 gramos y 4 gramos si yo no le estoy controlando la presión. Entonces, en realidad, sí redujo el riesgo de convulsiones con preeclampsia severa a la par del control antihipertensivo. El beneficio se observó en países de bajos recursos gracias a una dosis de 1 gramo por hora, y en países altos, pues evidentemente no fue el adecuado porque ellos tienen otras cosas, ¿no? ¿La que sigue? ¿Cuál es entonces el tratamiento de acuerdo al estado hipertensivo? Si es una hipertensión gestacional o sin criterios, tengo que evaluar todo el tiempo con laboratorios. En esta bibliografía no se recomienda, pero si la diastólica es persistente, tienes que darle tratamiento. Y entonces esto es lo que nos dicta la guía de práctica clínica, alfametildopa, que suele ser lo que más se inicia, 250, 500 cada 8 horas con una dosis máxima de 2 gramos. La betalol que no siempre tenemos o no lo tenemos, de 100 a 400 vía oral. Y el nifedipino de liberación prolongada, de 20 a 60 vía oral cada 24 horas. Hidralacina es otra opción, aunque es la cuarta opción. ¿Qué sigue? En preeclampsia con criterios de severidad, ¿cuáles son los criterios de severidad? Todo lo que hemos hablado. Presiones de más de 60, diastólicas más de 110, una emergencia hipertensiva, trombocitopenia menos de 100, las alteraciones de las enzimas hepáticas o los síntomas que tenga, la insuficiencia renal progresiva, el edema pulmonar y las alteraciones visuales son criterios de severidad de la preeclampsia, todas. Y entonces este es el esquema que la Asociación de Medicina Materno-Fetal nos recomienda. La betalol, levante la mano, ¿quién tiene la betalol? Nadie. Qué padre. Ok, entonces sí, obviamente la betalol es la primera opción, oral, intermitente, infusión, 200, si se fijan, al minuto 0, es decir, cuando le ingresamos, a los 60 minutos y al 120. En cuanto a lo oral, intravenoso 10, 20, 40, 40, 80, 40, 80, o si la dejamos en infusión. Si bloqueamos esto, que casi nadie tiene, ¿qué sigue? Nifedipino. Yo espero y confío que sí puedan tener nifedipino, porque nosotros sabes que tampoco tenemos, pero si es nifedipino, tenemos 10 miligramos, el nifedipino obviamente te puede hipotensar, es justo lo que quieres, nada más hay que tener precaución. O también se puede utilizar el de liberación prolongada, el de 30 miligramos. Entonces empezamos a tratarla con el nifedipino. Metildopa sí lo pone como una opción. Hemos hecho una revisión, no suele ser la primera opción y sí nos pasa mucho que lo vemos. El metildopa, pues ya lo traía, ya lo tomaba, nada más le subí. No es la primera opción el metildopa. El metildopa es para casa, para la hipertensión gestacional. Ahorita no. Si ahorita estamos con una preeclampsia con criterios de severidad, piensen siempre en nifedipino, 10, 30. Hidralacina es otra opción, 5 miligramos, 5 a 10, 5 a 10, 5 a 10, también se puede llegar a utilizar en infusión. Hidralacina de pronto sí la encontramos un poquito más, la que sí. La verdad es que todas las guías te van a poner la de 10. Nosotros en los estudios que hemos visto, la de 30 nos funciona bien. Sí, siempre. Sí, sí, totalmente. Nosotros también solemos. Sí, sí, totalmente. Sí, pero el hecho que urja bajar no significa que el de 30 no te vaya a funcionar. El de 30 tiene el mismo efecto. A lo mejor es un poco más, tarda más, pero tiene el mismo efecto y además te da la bondad
de ser de liberación prolongada. Entonces no hay ningún problema. Las guías te siguen poniendo 10, yo también los invitaría a utilizar de 30, por lo que tengamos en ese momento. La que sigue. Primera línea, volvemos a lo mismo, la betalol, en presión no controlada, vamos viendo, y si se fijan aquí sí nos pone el nifedipino de liberación prolongada. Es en mi unidad de terapia intensiva lo que más utilizamos, más allá que la de 10. Y alfa-metildopa. Tratamiento con criterios intravenosos, pues podemos tener algún arsenal. La betalol sigue siendo la primera opción. Hidralacina, sí, no siempre encontramos buen control. Y si es un medicamento que utilizamos, hay que tener cuidado. La hidralacina suele causar mucha taquicardia. Pero bueno, sí es lo único que tenemos en ese momento. Nitroglicerina y nitroprusiato, hay que tener precaución también, hay que evaluar bien el caso. Las pacientes suelen responder bien al nifedipino, al calcio antagonista. Entonces, igual lo ponemos porque no lo comentan, pero igual hay que evaluar bien el caso. Y furosemide también hay que tener juicio en ese sentido de si es lo que requiere en ese momento. No como antihipertensivo. Jamás va a ser como un antihipertensivo, sino evidentemente si es una paciente que nos llega, que sí nos llegan con edema agudo pulmonar o con falla cardíaca, cardiopatía hipertensiva o nos hacen un Takotsubo, lo que ustedes quieran, es distinto. Gracias. Gracias. ¿La que sigue? ¿Cuál es el objetivo entonces? De 120, 80, 140, 90, 95. Quiero que aquí tengan algo bien en cuenta. Y yo creo que la doctora no me dejará mentir. Hay pacientes eclámpticas con 120, 80. La mayoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si esa paciente estuvo habituada durante todo el embarazo a estar 90, 60, porque es parte de las adaptaciones maternas, pues claro que con 120, 80 te hace una eclampsia. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho juicio en decir, pero no está alta para mí, pero sí está alta para ella. Entonces, el objetivo en general es de 120, 80, 140, 90, 95. La que sigue. Ahí es donde entramos los urgenciólogos. Urgencia o emergencia, eso es lo nuestro. Cada vez me piden más apoyo, a mí me toca bastante que sea el urgenciólogo que entre ahí. Hay que hacerlo y hay que actuar como ya sabemos. Evitar cambios bruscos, preservar la adecuada función multiorgánica, pacientes que requieren tratamiento farmacológico, nifedipino, la betalol se recomienda por encima de los demás. ¿La que sigue? No se recomienda el uso de YECA, ARA, inhibidores antagonistas. Lo dejo en signo de interrogación. ¿Por qué? Si la paciente tiene falla renal, por ejemplo, hipercalemia, lo que ustedes quieran, pues estos medicamentos no son una buena opción. O, por ejemplo, a veces los gines aún no resuelven el embarazo, la paciente está embarazada. Hay un temor ahí importante para utilizarlos. Acuérdense que, habiéndose resuelto el embarazo, nuestra paciente se convierte en una paciente hipertensa. Y yo tengo que utilizar el arsenal que tenga que utilizar para bajarle la presión. Evidentemente cuidar si tiene falla renal, si tiene el tema de las transaminasas, pero ya hay que perder este miedo también de decir, es que todavía no lo resuelven y sí debo usar esto, pero y el bebé y el... Hay que tener obviamente cuidado, pero habiéndose resuelto el embarazo, la paciente cae a ser una hipertensa igual y hay que tratarla como tal, porque sí pasa mucho, no sé si a alguien le ha pasado, que la paciente tiene un antihipertensivo, no le baja 2 antihipertensivos, nada, llegas a 3, llegas a 4, te gastas todo el arsenal, o sea, calcio antagonista, beta bloqueador, YECA, a veces hasta doble bloqueo, YECA-ARA, o estás ahí con el Isoquet, en fin. O sea, ahí ya es un manejo como cualquier otra paciente hipertensa y hay que tener ese juicio. Claro que no se recomiendan de primera opción, no, porque dijimos que tiene una lesión renal aguda, pero si ya no la tiene o si ha tenido una buena evolución, hay que utilizarlo, ¿sí? ¿Sí? Hay formas que nosotros podemos predecir, hay instrumentos que se han desarrollado a lo largo de los años. Lancet se ha puesto a trabajar en instrumentos que predicen resultados adversos. Uno es un instrumento que se llama PIERS y otro es un instrumento que se llama PREP. Son modelos, digamos, de predicción, si ustedes los buscan. Aquí pues incluye edad gestacional, plaquetas, dolor, en fin. Y la idea es como predecir complicaciones o efectos adversos. Solamente se los pongo.
yo creo que ya sabemos que si no controlamos cuál va a ser el evento adverso, pero sí se han desarrollado formas de eventos adversos que nos lo puedan predecir, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que quería platicar con ustedes. ¿Cuáles son los mensajes para mí para llevarse a casa? Identificar factores de riesgo, es decir, la probabilidad pretest. Hay que empezar todo el tiempo a sospechar quién se va a volver preeclámptica. Yo, si me embarazo ahorita, tengo un riesgo brutal de volverme preeclámptica, solo por mi edad, ¿no? Eso es lo que quiero que empecemos a pensar. Como urgenciólogos, como internistas, como ginecólogos, todos tenemos una amiga, una hermana, una prima que se embaraza, que oye, me empieza a doler la cabeza, oye, me tomé la presión. Hay que empezar a hacer ese juicio de quienes tienen un riesgo preprueba elevado para volverse preeclámpticas. Actuar rápido y seguro, yo creo que en eso no va a haber ningún problema. Hay que manejar las complicaciones y hay que entender que el tratamiento está al alcance de nuestras manos. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda? Ya te los doy. No. A ti no sé si hay. Muchísimas gracias a la doctora. Sí. Con la Secretaría de Salud, porque debemos de estar para evitar y no ver tanto expectativa de control prenatal y el embarazo del gobierno. Pero lo perfectamente. Hay veces como por 120, 80 podemos respetar los problemas de la embarazo. De un día puede cambiar, no puede dar una información muy importante de los niveles de creatinina. Entonces, la Secretaría puede para fomentar, para promover, porque a veces tenemos pacientes que tienen dosis aéreas y vienen de la ciudad 37. No sé. Yo no estoy aquí. Yo estoy en otra, en Saltillo, pero sí les puedo compartir a lo mejor mi experiencia allá. Estuvimos trabajando con salud materna, con el capítulo de la promoción de la salud. En la subsecretaría, la verdad es que no hemos podido tener tanto intervención por primer nivel. Nos cuesta mucho trabajo que primer nivel te mande a la paciente. O sea, para empezar, les llega tarde, ¿no? Y después de que les llega tarde, no hay una conciencia de decir eso justo. Oye, es una paciente que tiene 2 embarazos y que si le preguntas, porque muchos ni siquiera saben que tuvieron preeclampsia. Entonces, ¿por qué te hicieron cesárea? Algo me comentaron de la presión. Y desde ahí es como, fue preeclámpica, va a ser preeclámpica en este embarazo. Y no logramos ese switch, mandan hay unidades en donde están ginecólogos, pero que son maternos, y hay que echar la mano a lo mejor a hacer el monitoreo, o en general también de maternos, y es como mándanosla pronto, no hemos logrado todavía hacer ese cambio en entendimiento, que creo que es donde más debilidad de haber. Aquí en Gómez, no sé si alguien sepa si están trabajando. Primer nivel no, doctor. Primer nivel usted sabe que el municipio y la Secretaría de Salud por la pandemia de ya se van a iniciar, pero a nivel de segundo nivel aquí en el hospital sí tenemos bien instalados y el personal médico, el personal médico y el personal de enfermería se entrenan todos los años con un curso de emergencias obstétricas, se les da un curso de triage obstétrico que este año lo vamos a dar esta semana, si Dios quiere, para que enfermería, que es nuestro primer contacto, esté bien entrenado el personal que tenemos en Toco, porque aquí a nosotros, el área de Toco, como en muchos hospitales de segundo nivel, está totalmente aparte de las radiourgencias. Aquí el que recibe a la hipertensión, aquí con lo
Entonces aquí se entrena el personal de enfermería. Pero sí, a segundo nivel, sí, en primer nivel no tenemos todavía reinicio de actividades para capacitación. Pero sí felicito que visitamos el entorno, felicito y a los grupos por el énfasis del programa. Este nuevo instituto está encargado para evitar la muerte paterna. De 10 que cumplen, te dan 10 no tienen ser, pero mínimo 8 están jugando. Desafortunadamente, llega uno y hay un solo ginecólogo para fin de semana. Y muchas veces no hay anestesiólogos, ¿verdad? Entonces, incluso han sentido muchas deficiencias por parte de los doctores. Aquí el programa de necesidad de interpretaciones para poder hacer el doctor Bernal, algo en el momento de Gracias. Aquí duramos como 3 horas, ¿no? Cuando fui por la curva, es una sensación de que es lo que te lleva mucho dentro. Dicen que el pato ya me lo había hecho, ponerlo ya, una masita, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que cada vez que los pacientes están problemas, claro. Y se vale también si está con condición usada y condicional. Por ejemplo, la terapia ya trae el sulfato de tanchongo, y ya estamos dando electrocardiográficos del sulfato que está bien alto, y pues está convulsionando mucho que queda, porque estás viendo que cada vez que funciona hay necesidad, todo el estatus, y ese es un daño que sí. Claro. Sí. Digo, a lo mejor eso ya eso es marcar sin mandar. Claro. Eso creo que es lo más importante. Nunca hemos, ni siquiera con los maternos con los que nosotros trabajamos en el instituto, nunca puedes decir quién es más importante porque ninguno es más importante que el otro. O sea, es un binomio. Pero una cosa es real. Hay un capítulo de la Organización Mundial de la Salud que habla de la mortalidad materna y de la salud materna. Tú vas por la mamá. Tú siempre vas por la mamá. Cuando teníamos un caso grave en una paciente lúpica que estaba ahí y decías el bebé, no es que no nos importe el bebé, es que el bebé pasa a segundo término. Tú vas por la mamá. Tú quitas a una mamá de una familia, se rompe la familia. Es el pilar por completo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque es cierto, cada vez que conclusionamos, porque no se va a recuperar, o sea, ¿por qué estoy teniendo un como el bebé? Si ya vimos que todo lo que necesita está en la placenta, lo primero que necesito hacer es la placenta. Entonces, sí creo que utilizamos comerciales porque estás en el necesita parar la historia, pero como usted dice, cuando yo ya me hago mi rebriefing con mi equipo y yo ya analice qué fue lo que pasó, pues en realidad la gente de la profesión no estuvo aquí. Vaya, no, tal vez no hubiera necesidad de utilizar ese antibiótico, si hubiera resuelto el embarazo más temprano, se hubiera utilizado un antibiótico, en fin. Pero sí entiendo el tema del estrés y que tienes que hacer algo. Y claro que te hacen estatus epiléptico y las acabas intubando, pero ahí también es mi tarea ver si no hay otra cosa. Porque si hago una tomografía, puede salirme completamente limpia. En limpio nos pasan 4 pacientes en una trombosis del sistema venoso. Entonces ahí hay una génesis completamente distinta. O sea, tu tarea es decir, control de presión, profilaxis anticonvulsiva. Y si se llaman estatus,
algo está pasando, algo distinto. Sí, también está a veces hay la pero, por ejemplo, los fondos de vitamina se bajan mucho. Sí. Y bueno, la ¿verdad? Otra pregunta, sí. El uso del espacio. Sí. La paciente viene Claro. Claro, la hipertensión. Entonces, ¿por qué tanto se van a empezar a utilizar porque es todo lo que es controversial? Sí, es bastante controversial. No, sí hay, pero sí es más como en el paciente crítico ya, esta es una paciente crítica. Sí hay una premisa importante en uno de nuestros grandes maestros de la terapia, que dice el edema periférico estético. Tú estás viendo afuera, no es lo que está pasando adentro. Intravascular está totalmente distinto. Entonces, no sería, porque en realidad tú lo que no quieres que se deje de ver hinchado. O sea, eso, insisto, eso tendrá que ir pasando y más si ella se va a convertir en una renal crónica o en una hipertensa crónica. Tú no le quieres quitar lo hinchado, tú en realidad quieres, o sea, hacer una intervención en lo que está pasando dentro de él. Entonces creo que ahí volvemos a lo mismo, suena muy repetitivo, pero vuelve a ser tema hipertensivo y la vigilancia renal. Si está orinando, si no está orinando. No digo que no lo podemos utilizar, no sería algo de primera línea. Y por ejemplo, no me dejarán anticoagulación con la base. ¿Cuánto riesgo hay de que una paciente preeclámpica de sangre? El del mundo. Entonces ahora no nada más tienes una paciente que ya tiene una alteración por la misma preeclampsia, sino ahora tienes un choque hipovolémico. Entonces en ese sentido, yo no utilizaría albúmina, yo utilizaría concentración. Por decirlo un escenario. Claro, o sea, si sí, claro, y a lo mejor esa misma paciente que está hinchada, que ciertamente está jugada, tal vez tampoco es albúmina estrictamente, sino que es una paciente desnutrida, ¿no? Que cuántas pacientes no tenemos desnutridas, aunque pesen. Sí. Aquí, por ejemplo, tales que manejan mucho. Será mucho tiempo pero sí, ¿sabes? Pues no es inteligente, no está tan obesa. ¿Qué pasa en el extremo? Ya también estamos centrados, pero igual ya no va a... Sí. Claro. Sí, totalmente. O sea, creo que volvemos a lo mismo y un poco volvemos a primer nivel. O sea, todo está ahí. El hecho de la alimentación, el colesterol alto, los triglicéridos. Igual, como decía la doctora, vemos chiquitas de 17 años y me ha tocado flaquita. Le tomas un perfil de lípidos y trae 250 triglicéridos. O sea, hay un daño ahí ya. La placa ateromatosa la estamos probando desde niñez, o sea, y sobre eso no puedes cambiar. Y las comidas sí, claro. Totalmente de acuerdo.
Olvidé decirle en una pregunta de lluvia de ideas que me ponían si preeclampsia y eclampsia son entidades distintas. No son entidades distintas, es la historia natural de la enfermedad. Solemos mucho, o bueno, en Chile me pasa mucho que le ponen síndrome de Feld, preeclampsia, o si tienen los tres, eclampsia, como si fueran un diagnóstico distinto. No es un diagnóstico distinto, es la historia natural de la enfermedad. Realmente lo primero que se desarrolló y lo primero que se descubrió fue la eclampsia. Llegaban convulsionando, nos empezamos a preguntar por qué, y fue cuando dijimos preeclampsia, y el síndrome de Feld se mete ahí en medio, pero si se fijan, es la historia natural de la enfermedad. No son distintos, y el tratamiento sigue siendo el mismo. Solamente son estadios diferentes de la enfermedad. Preeclampsia, Feld, eclampsia, o Feld se mete ahí, pero son exactamente los mismos. No sé si hay ningún problema. Embarazadas. Realmente no tiene el IMSS, llega directo a Tronco, si en el ISSSTE sí llega directo a urgencias, pero es a la consulta y a la se deriva a la interconsulta GINE. Pero pues, realmente sí son muchas cosas que a lo mejor habíamos olvidado, ¿no? Porque no las vemos regularmente. En cuanto a la información que mencionabas del uso de la aspirina, la dosis ¿hay alguna dosis en específico que podamos usar o recomendar? Porque pues, prácticamente todas tenemos miedo de aspirina. Entonces, creo que no se quisiera hacer entonces se hacen puntos. También para el oriente clínico, que lamentablemente se puede perder la necesidad y los químicos, demográficos, y ahí y también pues tengamos un número de adquirir a los pacientes, o sea, elevado, o sea, Sí. Es un número para son pasos yo lo uso. De hecho, hay factores de riesgo en pacientes obesidad, pierna ventana, tiene lupus, tiene los factores que por simplemente fueron descensos, aunque los factores de cura normal se la inicio. Sí, hay un estudio por ahí que existe que dice que a todos los pacientes el riesgo-beneficio y ahí en el artículo explica que no hay un riesgo real porque de 150, porque la paciente te va a preguntar, oye, esto no hace daño, no me va a tocar sangrado. No, porque es una se la va a hacer en lo que la manda se avisa. Sí. Y si el tamizaje te dice, bueno, si tenías que estar mal, entonces ya empiezas no de aparición de preeclampsia, sino de aparición de preeclampsia y evitamos extremos. Pues esa es la finalidad que debemos a la casa. Evitar el prematuro extremo, no olvidar el prematuro que nos va a durar de 3 meses en terapia, porque va a ser muy diferente a la preeclámptica de 28 o de 30 a la preeclámptica de 35. La preeclámptica de 35 con la mayoría de síntomas estabilizados. Sacamos al bebé y que se va a ir probablemente casi o va a durar más de una semana por las primas que ofrecimos desde temprano. Entonces, si la cultura de ahora es ofrecer sí o sí la aspirina como parte del control prenatal. Entonces, como decía la doctora, en México todas tenemos un factor de riesgo para preeclampsia. Entonces, en teoría, todas deberíamos iniciarla antes de la semana 14.
Y de hecho, sí, no hablamos de la preeclampsia temprana y la preeclampsia tardía. O sea, de hecho, ahí es otro tema maravilloso de materno-fetal. Pero sí, o sea, la preeclampsia que nunca quieres ver es esta paciente de 20 semanas, 22 semanas, está a todo lo que da. Esta es la que nunca quieres ver. Pero la que siempre ves es la del tercer trimestre, ¿no? Y es donde creo que también hay que hacer ahí la intervención. También coincide con ustedes aspirina. Aspirina Hits. Metformina es lo que sería lo que podríamos discutir. Metformina. Es aspirina. Sí. Sí. Porque antes se ofrecía que la vitamina C Pero no. Sí. Muchos libros de revisión que pues sí habla un beneficio, pero no es suficiente como para hablar que se le pista a todos. Lo único que quisiera comentarles es que la paciente embarazada es alto riesgo. Antes se hablaba de embarazo de bajo riesgo, embarazo de alto riesgo, ya todas son de alto riesgo. México, como bien dijo la doctora, todas tenemos un montón de riesgo para desarrollar complicaciones. La primera causa de mortalidad en México, aún con COVID, porque en COVID todas fueron preeclámpticas con COVID, la mortalidad fue así, sigue siendo preeclampsia severa como dato primero de mortalidad materna. Y como bien dijo la doctora, la dilación en la toma de decisiones y la atención del primer contacto es el primer error que cometemos. Si la paciente llega al servicio de urgencias donde ustedes trabajan, voy a un médico legal. Se tiene que saber la norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica de enfermedad hipertensiva y de emergencias obstétricas, sí o sí. Porque la paciente probablemente ustedes la reciban en un primer contacto, a lo mejor la derivan sin manejo o le empiezan a hacer. Pero si empiezan un manejo que no está pegado a las guías y esa paciente fallece y existe una legal, probablemente desde el primer manejo, o sea, si usted le dieron igual que ellos prefieren, pero si alguien lo usa. Si usted le dio un inhibidor sublingual y esa vez están muertos pacientes hipotensa y viene la demanda, o si le dieron un diazepam porque se estresaron porque la vieron proporcionando, porque no es el diazepam todavía se usa mucho, nos llegan las pacientes con su diazepam que les pusieron en las farmacias similares, en la Cruz Roja que llegó esa paciente ya se complicó, no solo está pegada. Y si hay una demanda, vamos todos a probablemente. Pero esa demanda va a perderse porque no nos apegamos a la diagnóstica clínica. Entonces, aquí desafortunadamente la embarazada ya es un tema legal siempre. Entonces, si no nos apegamos porque desconocimiento no es un pretexto. Entonces, pues todos los que estamos involucrados, urgenciólogos, especialistas, terapistas, médicos de primer contacto, médicos generales, familiares, ginecólogos, maternos, todos tenemos que apegarnos a lo que dice la guía, porque a la hora del problema legal de los abogados, está bien que te sepas mucho y que lleves el último curso del último alumno, pero si en ese curso te dijeron que pusieras un medicamento que no viene en la guía y el abogado del ministerio se apega a la guía, vas a perder la demanda. Entonces, ahí viene la controversia que las guías son muy actualizadas para la última actualización de la. Entonces, hay cosas que ahorita, por ejemplo, la doctora trató que todavía no tiene pregunta. Pero sí hay que todavía hay apegados y que a lo mejor nos pueden meter en un conflicto médico legal. Entonces, ustedes cuando van a hacer una anotación, como bien dijo la doctora, los cientos pecados en la puérpera. En la puérpera no la embarazada, a lo mejor son todavía controversiales, pero en la puérpera no. Para ustedes a la hora de hacer una anotación le van a poner, nos pegamos a los últimos criterios de atención del artículo y eso probablemente a la hora de se va a proteger. Entonces, yo solo deseo que se llevaran eso en la mente, porque como bien dijo la doctora al principio, somos un equipo. Nosotros ginecólogos no trabajamos solos, trabajamos en equipo con el de urgencias, con el de terapia, con el internista que la va a valorar en el momento que la vaya a hacer urgencia, con el neonatólogo, con el anestesiólogo. Si nuestro anestesiólogo no está preparado y no sabe, como dice, manejar líquidos, si ve a la paciente chocada y hipovolémica y le pone un hemacelo, le pone
8 Harmans para aumentar volumen, pues a lo mejor ahí vamos todos, ¿no? Por desconocimiento. Entonces, pues aquí tenemos que llevarnos mucha tarea a la casa, definitivamente. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí es importante, por eso creo que se ha vuelto tan este auge del equipo de respuesta inmediata obstétrico o en Coahuila, que seguramente igual aquí, tenemos un chat, ¿no? Del nacional, donde lo activamos cuando hay una paciente, ya sea choque, sepsis o preeclampsia, pero sí, acuérdense que en el equipo de respuesta inmediata vamos todos. Y yo insisto mucho, o sea, de verdad, cuando yo decidí hacer el especialidad, lo hice por miedo. O sea, porque a mí me daba un temor. Yo dije, me van a llegar a la terapia y yo voy a correr, o me voy a poner a dar vuelta en círculos y esto no va a ayudar de nada. La pobre señora convulsionando y yo así. Entonces, sí te da mucho temor el tema legal, por supuesto, porque siempre vamos a ir ahí. Pero yo creo que si tenemos este entendimiento de yo sé lo que tengo que hacer, o sea, esto es lo que tengo que hacer, tengo que controlar esto, tengo que poner esto te va dando estas herramientas. Y tampoco les digo que ahora se metan todos a toco y estén viendo pacientes en preeclampsia y se metan pero yo creo que también en la medida en la que ustedes vayan permitiéndose ver más pacientes, tenerles menos temor, porque eso es lo único que te da. ¿Cómo aprendimos a ser urgenciólogos? Si están viendo un infarto, nosotros no un infarto, ¿no? O los maternos, creo que son maestrísimos en el tema del ultrasonido, pues yo creo que han hecho 40,000, ¿no? Pues hay que estar viendo a las pacientes, hay que perderles el miedo, hay que perderles esto de, no, una preeclampsia, no, claro que no, eso es del gine. No, yo tengo todas, y les van a hablar, o sea, a mí me hablaron de urgencias, o te metían a quirófano, tenías que reanimarla, ¿no? Con el temor y todo, pero los invito a perder este miedo con los pacientes y les invito a hacer este equipo interdisciplinario. Todos nos necesitamos. Los intensivistas necesitamos poner pero al materno, nosotros a urgencias, laboratorio, lo que ustedes quieran. Les invito a esta parte y a fortalecer mucho el equipo de respuesta te permite que todos vayamos y todos demos ideas. Siempre hay un líder, por supuesto, como en una reanimación, pero les invito también a esta parte. No, doctora, pues la verdad es que estas clases en las que uno resuelve sus dudas son siempre excelentes, pero cuando uno sale con más hambre de querer investigar más, es todavía mucho más valioso, ¿no? Entonces sí, el mensaje de la respuesta multidisciplinaria es lo primordial entre todo lo que ya la doctora nos comentó y no nos queda más que agradecerle. La verdad es que una presentación muy, muy buena. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Aquí tenemos un detallito para usted de la Sociedad de Medicina Emergente. Su reconocimiento y su detallito para que nos relajemos a estudiar, ¿no? Pues muchas gracias a los asistentes. Aquí afuera tenemos algo de canapés, agüita, café. No nos queda más que nuevamente agradecer su presencia y seguirlos invitando a estas sesiones mensuales